Mario, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Julio? Buenas tardes, un gusto estar de vuelta. Mario, pues estamos aquí con una y con otra que no terminamos de analizar un escenario cuando ya se movió y ya está hoy en otro terreno. Desde luego, el impacto, lo que puede implicar el ataque con misiles de Irán a bases de Estados Unidos en Qatar e Irak, por una parte. Por otro, la cuestión del petróleo con las advertencias. El Congreso de Irán ya aprobó que se pueda cerrar el estrecho de Hormuz, por donde pasa un porcentaje importante del petróleo mundial. No lo han aplicado, pero está ahí esa posibilidad y la volatilidad en los mercados. Pero en fin, ¿qué nos dices de estas horas, de estos minutos, Mario? Sí, Julio, pues digamos que Irán escala, pero yo agregaría aquí un matiz. Aparentemente, una reportera del New York Times asegura que fuentes iraníes pactaron o coordinaron el ataque a esta base militar en Qatar, que no es una agresión contra Qatar, hay que especificar eso, sino una base estadounidense en Qatar, es una base regional importante, un control de mando. Y bueno, pues se pactó, se coordina para que no haya, por ejemplo, muertes estadounidenses, que eso inclinaría la opinión pública más a favor de Trump y por supuesto afectaría a Irán. Entonces es parte de por qué se hace. La otra parte tiene que ver un poquito con lavar la cara un poco. O sea, yo no sé si Irán en estos momentos haya tomado la decisión de irse totalmente a guerra. Lo que me causa un poquito de dudas es que no ha cerrado todavía el estrecho de Hormuz. Sabemos que se votó, como bien dijiste, pero son las Fuerzas Armadas las que tienen que tomar la decisión. Han practicado la maniobra en ocasiones anteriores, simulacros, digamos, pero siento yo que, que ya lo tendrían que haber hecho si ya estuviera la decisión tomada. Entonces puede ser que Irán también esté tentando el agua, respondiendo, porque sí tiene que responder a este ataque sobre sus instalaciones nucleares. Y bueno, pues es un escalamiento, creo yo, todavía muy controlado, todavía digamos que nadie pierde la cabeza, son cálculos fríos, tú me contestas, yo respondo y viceversa. Y de la misma forma, conforme Israel lanza misiles sobre Teherán, Teherán los lanza sobre Tel Aviv o Haifa de manera muy controlada a ciertos activos específicos, la refinería, etcétera. Todavía no hay ataques, digamos, que uno pueda considerar catastróficos. Por supuesto, hay muertes humanas, es terrible, pero bueno, todavía está controlado. No sabemos si esto va a escalar a un conflicto totalmente abierto, a lo que se llama una guerra total, y mucho menos a un conflicto regional que ya involucraría a prácticamente todos los países. Creo yo que el mundo árabe no está dando suficiente apoyo a Irán, probablemente tenga que ver con, no sé, los precios del petróleo, con las alianzas que ha habido acercamientos en últimos años a Israel incluso, también, por supuesto, la relación que quieran tener con Donald Trump. No dudo que los aranceles en algunos casos específicos pesen. Entonces, es difícil coordinar al mundo árabe y todavía lo es más en el mercado energético, ya llegando, aterrizando a este tema, que sí, en un inicio los precios del petróleo subieron, todavía insistimos, no está cerrado el estrecho de Hormuz, por donde transita 20-25% del crudo mundial, y no es únicamente el iraní, hay que hacer hincapié en esto, es el árabe, el de Kuwait, el de Irak, el de Emiratos, el de Qatar. Y pues todo este crudo principalmente va en un 50-60% a China, un poco a India, Japón y Corea. Entonces son los países que están involucrados en estos momentos en el sector energético. Donald Trump, al amenazar un poco al sector de que no subiera los precios para caer en el juego del enemigo, lo dijo en Truth Social, pues entonces el mercado interpreta que puede estar dispuesto a tomar decisiones de política pública que ayuden a controlar los precios. Por ejemplo, desescalar siempre es la primera opción, pero también podría producir más internamente, es decir, en los Estados Unidos. Instruyó también de manera pública a la agencia encargada de dar permisos de que, pues, digamos, hiciera un poco más laxa la regulación.
también pudiera utilizar su reserva estratégica, una que utilizó ya Joe Biden en los últimos años, y pudiera, por ejemplo, pactar con otros países. Es difícil con Rusia, pero con otros países productores, no sabemos, por ejemplo, Venezuela, algún tipo de acuerdo, o países que están ahí en el limbo de las alianzas, incrementar la producción y con eso aliviar un poco, despresurizar un poco lo que pudiera ocasionar un bloqueo del estrecho de Hormuz, ¿no? Ahora, Mario, en ese escenario, ¿cómo son las perspectivas para México en este sentido? Aumento del precio del petróleo, dicen algunos, otros hay la información en curso de que incluso estaría alguna caída en los precios debido a que no hay la, las medidas inmediatas que se suponían. A México, ¿cómo le iría en esto? En principio, claro que se dice, pues si va a estar más caro el barril de petróleo, nos va a ir mejor, va a entrar bastante dinero, pero al mismo tiempo nosotros importamos gasolina y qué tanto se podría dar inflación en algo que detonaría inflación en otros ámbitos como sería la gasolina. Y tercer planteamiento, Mario, ¿qué tanto tenemos capacidad realmente para, cómo estamos colocados en este momento frente a esta crisis de petróleo? ¿Con capacidades expandidas, estancados, Ujú. atrasados? Sí, buenas preguntas. En el caso específico del petróleo, del precio, sé que hay gente que dice, bueno, no subió tanto, pero es que ya acumula un 25% tanto el Brent como el WTI, que son los dos referentes del precio del petróleo, 25% en 3 semanas, desde que empezaron los bombardeos de Israel e Irán. Si se cierra y se confirma el estrecho de Hormuz, que ahorita lo que el mercado está apostando a que no se va a cerrar, pero si se cerrara, pues estaríamos hablando de un incremento adicional a lo que ya subió, que es bastante, 25% en 3 semanas, pues yo no lo subestimaría. Entonces, sí, efectivamente crea inflación en las gasolinas, porque son mercados globales, son commodities, son materias primas que transan, que cotizan en los mercados internacionales, en bolsas especializadas, y el precio es internacional. Incluso por más que me dijeras que el WTI y el Brent es la mezcla mexicana, la mezcla mexicana cotiza en referencia de las mezclas líderes en el mercado. Entonces, por supuesto que se mueve. E incluso si dijeras tú, bueno, es que lo estamos consumiendo de forma interna, pues también hay un costo de oportunidad de no aprovechar mejores precios de exportación. Entonces, le afectaría también en ese caso específico al país. Fuera de eso, lo he comentado en anteriores ocasiones, puede beneficiar a Pemex porque Pemex tiene más vocación de exportación de crudo, y entonces un mejor precio y quizá un poco de depreciación cambiaria le puede ayudar a sus ingresos en pesos. La mayoría de sus costos son en pesos, entonces los márgenes se expanden. Pero nosotros también importamos bastantes gasolinas, insisto, referenciadas al mercado internacional, y esto llevaría a un incremento. Se puede, digamos, atenuar un poco con el IEPS, ¿no? Reduciendo de manera temporal el IEPS, pero le pega por otro lado las finanzas públicas y eso compensa un poco el incremento en ingresos de Pemex. Entonces, en el agregado al país no le afecta tanto, no le afecta tanto como antes, cuando dependíamos más del petróleo como porcentaje de las exportaciones, más del petróleo como porcentaje de la recaudación. En este caso es no tributaria, pero la recaudación total, eso ha ido disminuyendo bastante, entonces el petróleo ya no es definitivamente lo que era. Sin embargo, pues tiene algún efecto y sobre todo si a nivel internacional hay un poquito más de inflación con menor actividad económica, pues por supuesto que esto podría poner presión adicional al Banco de México para no disminuir las tasas, podría darse un escenario de menores exportaciones de manufactura para México, ligeramente compensada con la depreciación cambiaria que pueda haber. Entonces yo creo que al país le afecta un poquito, pero no tanto. De hecho, sí te quería comentar, Julio, que hoy hubo una lectura del IGAE, que es el digamos, el indicador que más se aproxima al Producto Interno Bruto, no más que se calcula el IGAE de manera mensual, publicado por el INEGI, y excluye el componente externo, pero es muy cercano digamos, una medición del PIB mensual, si es que así fuera calculada. Y la verdad es que la economía ha ido mejorando en estos primeros 4 meses del año que se miden, enero, febrero, marzo y abril, con respecto al 2024. Son buenas noticias. La economía definitivamente ya podemos descartar una recesión que en algún momento se contempló. Y no solo eso, sino que puede
venirse acelerando, una expansión pues considerable ya, digo, no las tasas a las que quizá México deba aspirar, como es 3-4%, pero sí interanual de un 2% una vez que avancen los meses, y eso sin duda es una buena noticia, dado el panorama muy complicado comercial a nivel internacional, estos conflictos geopolíticos. Entonces, no agarra a México en un momento de extrema debilidad, sino en una economía ligeramente en recuperación. Mario, gracias por toda esta oportunidad de platicar contigo y de tener este contexto. Cierro con un poquito estrechando la pregunta anterior. La capacidad de la nación petrolera México de producción y de exportación, ¿estamos en términos satisfactorios, estancados o atrasados en relación con lo que está pasando a nivel mundial? No, la producción petrolera en México definitivamente ya no es lo que llegó a ser. Llegamos a producir 3 millones de barriles diarios, incluso más. Y hoy, pues, digamos, a comienzos del sexenio del presidente López Obrador estaba en 1.8 millones de barriles diarios. Hoy debemos estar en una cifra similar, quizá un poquito menor, porque también Pemex ha tenido que hacer algunos ajustes a su programa de inversión. Pero por otro lado, pues también eso ayuda, digamos, a que el peso no se sobreaprecie, no es una mala noticia, reduce la dependencia también que solíamos tener. Tuvimos crisis económicas por las fluctuaciones del precio del petróleo, hoy tenemos una economía más predecible, ¿no? Hemos aumentado la recaudación para sustituir esos ingresos faltantes. Digamos, la única consideración, pues sería Pemex, vigilar que dé una transición sostenible, porque sabemos que el petróleo en algún momento probablemente se deje de producir y Pemex, pues nos guste o no como mexicanos, pues tiene que de alguna forma reinventarse, pero hacerlo de una forma muy ordenada, porque sabemos que las administraciones anteriores, por ejemplo, con Emilio Lozoya al mando, se expandió mucho la deuda de forma no sostenible y pues ahora estamos pagando parte de esas consecuencias, ¿no? Y muchas veces también con desvíos. Entonces, Pemex, digamos que no es en estos momentos la petrolera con mayor salud en el mundo, ¿no? Pero tampoco es una situación catastrófica como nos quieren pintar muchos analistas. Y tiene mecanismos también de ayuda al Estado. Antes también tenía tasas fiscales muy elevadas, del 80%, han ido bajando. Y eso también le ha quitado un poco de presión y ha retomado pues, algunos programas. También está tratando de agregar más valor. Entonces, México ya no es, porque además la economía ha crecido, somos más ciudadanos y cada vez dependemos menos de los mismos o menos barriles de petróleo. Caso contrario, por ejemplo, a Brasil, que ha ido incrementando su producción petrolera. Y bueno, yo diría que es mejor como país no depender tanto de la materia prima, tener un sector más fuerte de manufacturas, que seguir dependiendo de la exportación de petróleo. Ahora, en estos momentos también solíamos ser exportador netos y también ya en estos momentos importamos muchísimas gasolinas y si agregas el gas, que podría ser un derivado del petróleo, pues también en términos energéticos importamos mucho. Entonces, ya si hay un incremento en los precios internacionales del petróleo, del gas, ya no le beneficia a México como antes. Podría afectarle en algún componente. Entonces, la verdad, yo no esperaría que si suben los precios del petróleo, pues nos beneficiemos como si se benefician Arabia, Rusia, países que en estos momentos se están haciendo más fuertes. Putin se está empoderando gracias a esta decisión de Donald Trump, ¿no? Vaya, vaya, cuántos cambios y cuántas circunstancias y factores en juego, Mario. Pues te agradezco mucho esta oportunidad de platicar, a reserva de lo que desees agregar. Yo te agradezco mucho y aprecio el que estés con nosotros. Claro que sí, Julio, un abrazo a todos, desearles una muy buena tarde y estar pendiente porque esto cambia a diario, ¿no? Lo que estoy diciendo ahorita en estos momentos, más tarde podría ya haber cambiado, ¿no? Así es, así es. Mario, muchas gracias y seguimos en contacto. Hasta pronto.